Bueno, mm, hoy un poquito la idea, vamos a escuchar una canción que trata especialmente del servicio que hacía el Cohen Gadol, el sacerdote supremo, en, en Kippur. Y es básicamente, pues bueno, voy a empezar a leer como dice acá. Hay dos fechas en el año que se acostumbra, yo no sabía que también Kippur se hacía, pero que se acostumbra decir Leshana Vav Yerushalayim. Para el próximo año, Ezrat Hashem en Jerusalén. Dice que la costumbre, yo sabía que se hace acabando el Leila Seder, o sea, la noche del Seder, todos decimos el Mishalotam y decimos el año, primero Dios, el siguiente año está el Shana Vav Yerushalayim, para el siguiente año en Jerusalén. Y hay otra, y dice que también acabando Kippur, que también se dice Shana Vav Yerushalayim, el siguiente año en Jerusalén. Sí, en general, siempre. O sea, el Bet HaMikdash, la idea del Bet HaMikdash es, nos falta todo el año, no es de que solo nos falta esos 2 días, pero en los 2 días especiales, tanto de Pesach como de Kippur, el hecho de que no tengamos Bet HaMikdash quita un servicio muy importante. Por ejemplo, en Pesach, el Corban Pesach, que era parte esencial de todo el proceso de Pesach, de cómo se tendría que seguir la halajá, el sacrificio de Pesach, no se puede hacer si no hay Bet HaMikdash. Y en Yom Kippur, si no hay Bet HaMikdash, nos falta el servicio del Kohen Gadol, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Si vemos en la Torah como cuando se narra todo el servicio de Kippur, nos damos cuenta que o el servicio esencial que existe en Yom Kippur es todo llama el Seder Abodá, o todo el proceso que hacía el Kohen Gadol. Y era un servicio, imagínense, todo el pueblo de Israel, digamos, o muchos iban a ver ahí afuera del atrio del templo, se paraban afuera y veían todo este proceso, este ritual muy específico, con mucho detalle, mucha solemnidad y con mucha alegría de todo el pueblo. Todos veían cómo el Cohen Gadol iba trabajando y hace cuenta que era un servicio que hacía el Cohen Gadol para todo el pueblo, ¿no? Como si fuera el tzadik, digamos, según este aspecto del tzadik de la generación. Él hacía la parte esencial de todo el servicio, pero lo hacía en nombre de todo Israel. Y haz de cuenta que era como un concepto de shaliach, de él era el enviado por nosotros. Por lo tanto, hoy en día lo que hacemos en forma de recordatorio, o establecieron que todo Israel durante el servicio de Yom Kippur, específicamente cuando terminamos la Midá de Musaf y se está haciendo después de la Midá de Musaf que se hace la repetición, se decretó que digamos todos este servicio, ¿no? Entonces vamos diciendo todo el proceso y vamos narrando el proceso que hacía el Kohen Gadol en ese momento. Según el concepto, hay un concepto que la Torah dice, Uneshalma parim sefatenu. Y completaremos los toros o las vacas, digamos, los sacrificios con nuestros labios. Entonces dice que al recitar este de texto, es como si estuviéramos de alguna manera, no solo recordando, sino también invocando y uniéndonos a este servicio que existe. Pero para eso, de alguna manera, hay que unirnos en la parte interna, mientras vamos recitando con las palabras, que no sea solo un servicio externo, sino que sea un servicio que nos toque, ¿no? O sea, que toque parte de nuestra profundidad, porque es la esencia, de alguna manera, del servicio de Yom Kippur. Entonces, imagínense estar o sea, durante muchísimos años, siempre que estuvo el templo construido, todos íbamos ahí o sea, nos parábamos y veíamos todo lo que hacía el Cohen. Entonces, nomás voy a decir un poco las ideas, no las ideas, sino qué era lo que sucedía el Cohen Gadol, a lo mejor en 8 o 9 puntos principales. Entonces, primero, como lo narra la Mishnah, todo esto está en la Torah escrito, o sea, no todo, está escrito la idea del servicio del Cohen Gadol y toda la Mishnah de la Torah oral narra con detalle todo lo que tenía que hacer todo lo que tenía que hacer el Cohen. Entonces, primero hablaba de la preparación. 7 días antes, el Cohen Gadol tenía que pasar en aislamiento y estudiaba y repasaba cada detalle todo el servicio que iba a hacer. Se purificaba, y sabios o jajamim le enseñaban durante todos esos 7 días, cada detalle para repasar todo lo que tenía que hacer y no se equivocar en nada. Porque todo, digamos, el perdón o toda la limpieza que iba a recibir el pueblo, como ahorita vamos a decir, venía y dependía del éxito que tuviera el Kohen Gadol. Entonces, primero,
Se pasaban 7 días repasando con él. Luego venía todo un tema muy interesante. Las vestimentas del Cohen Gadol siempre tenían oro, pero cuando entraba ahorita a hacer todo el servicio del templo, se tenían que quitar las ropas de... Se cambiaba 5 veces durante todo el día. Se quitaban las ropas doradas, se ponían las ropas de lino y cada cambio de ropa salía, entraba, depende de cada lugar, se tenía que cambiar la ropa y antes de cambiarse la ropa se tenía que hacer mikve, tenía que meterse a la mikve, tenía que lavarse las manos y lavarse los pies y cada detalle está narrado ahí en lo que vamos diciendo en estos días. Después había un par de sacrificios, estaba el sacrificio de un toro y de dos chivos, ¿no? De los dos seirim. Entonces aquí es una parte muy interesante porque primero el toro, el Kohen Gadol ponía sus manos sobre el toro y pedía expiación o perdón por él y su familia, luego por todos los Kohanim, y luego había un momento que venía no estoy yendo muy rápido, pero es primero ideas en general y luego voy a entrar más en detalles. Y había entonces el Kohen Gadol trae como un toro como ofrenda de él mismo y de su familia, luego los Kohanim, y luego podía interceder por todo el pueblo y pedir perdón, digamos, por todo el pueblo. Y para el pueblo traían dos, o sea, como especifica la halajá, traían dos cabritos, o sí, dos cabritos, y hacían un sorteo muy extraño, un sorteo. Un sorteo decía, este sorteo es para Dios, y este cabrito es para Dios, y este cabrito es para el Azazel. El Azazel, es todo también un tema. Y este cabrito que salía para el Azazel le ponían como un hilito en el cuerno, entiendo que se ponía así. Y se llevaban, entonces uno se sacrificaba en el templo y el otro se mandaba a las Azazel. Se mandaba este cabrito, una persona, también mucho detalle qué persona lo acompañaba, hasta dónde lo acompañaba, y llegaban a un lugar, a esta montaña de Azazel que está ahí en Israel, y empujaban al cabrito y se destruía por completo este cabrito. Y se supone que este cabrito de Azazel era el que portaba, digamos, todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces, cuando moría el cabrito, se emblanquecía el hilo que dejaban una parte, o sea, una parte de ahí, se emblanquecía y era el momento que todos recibían el perdón y todos estaban como muy felices. Pero es todo muy, muy, muy intenso y muy interesante todo cada cosa que estoy diciendo venía con un sumo detalle de alajá, de cómo tenía que ser, cómo lo tenían que llevar. Los cabritos tenían que ser perfectamente gemelos, casi casi. Tenían que tener todos los detalles resueltos. Y había también un proceso, aparte de las de Cel, había todo un proceso muy, muy intenso también, ¿no? Con mucha solemnidad y con mucho cuidado y con mucha sutileza. Era cuando el Cohen Gadol entraba solo, una vez al año, solo el Cohen Gadol entraba a este lugar, al Kodesh HaKodashim, al, no sé cómo se traduce, santuario de los santuarios, o no sé, el lugar más privado, más interno del Bet HaMikdash, y llevaba ahí, digamos, un brasero con carbones y un puñado de incienso. Tenía que agarrar un puñado de incienso y lo ponía sobre las brasas y llegaba y se metía con el humo, con el incienso y se llenaba todo el lugar de humo. Y ya, después salía de ahí, era muy interesante, pero podía morir ahí. Hacía una tefilá muy específica, pedía por tres cosas muy específicas. Creo que solo eran tres cosas que pedía el Cohen Gadol, pero imaginen, en una época dice que entraban con cadenas el Cohen Gadol, por si moría en ese momento, dicen que si no estaba preparado y con la conciencia adecuada, podía morir. Entonces, imagínate, lo estaba con cadenas por si moría, lo tenían que sacar. Dicen que hubo una época que casi cada año el Cohen Gadol entraba y moría ese año. Entonces tenían que tener a alguien como de suplente. Pero era un momento de mucha solemnidad cuando entraba el momento del Ketor, del incienso, es uno de los servicios más importantes del día de Yom Kippur. Entonces estamos viendo, tenían, como vimos, los toros, los dos cabritos, que se iba a las Azazel, que se iba allá. Todo esto toda la gente lo veía. El Cohen se metía a la mikve, se salía de la mikve, se cambiaba las ropas. Todo de alguna manera muy, muy, muy específica. También hay otra parte que decimos, no sé si lo recuerdan de otros años, cuando dice Had lema, la beshiva lema, Had lema, la beshiva lema, que era cuando el proceso de la sangre, ¿no? Cuando hacían el corbán y el sacrificio, tomaban la sangre, agarraban la sangre y la rociaban una parte arriba, 7 veces abajo. O sea, cuando lo leemos es como, bueno, a mí me provoca esta.
la fijación, digamos, en el detalle que había, ¿no? Todo tenía que salir perfecto y todo llevaba una fórmula como muy precisa, ¿no? Con el dedo hacia arriba, siete de la sangre se usaba para abajo, etcétera. Y otro de los servicios que sucedía en el Kohen Gadol era la confesión. Había tres momentos que había confesión del Kohen Gadol. Se confesaba primero por él, en el toro, él y su familia, por todos los, digamos, todos los errores que hicieron él y su familia. Luego creo que por todos los errores que hicieron los Juanim. Y luego, sobre el chivo de las Azazel, el que se iba a ir a destruir, ponía todos los pecados de Am Israel y hacía una confesión, el Bidui. Que nosotros, si lo recuerdan, hacemos mucho Bidui, mucha confesión en todo el proceso de Yom Kippur. Y bueno, luego, como dijimos, las repeticiones, los lavados, etcétera, etcétera. Y al final termina diciendo todo este servicio de abodá, que terminaba el Kohen Gadol, volvía a su casa, acompañado por todo el pueblo, por la alegría del pueblo, y se hacía una fiesta y un banquete con mucha alegría, porque de alguna manera todos reconocieron ahí que que fuimos perdonados. Entonces, sobre esto no me va a dar tiempo de explicar todos los servicios, pero a lo mejor empezar por algunos, por los más esenciales. Entonces, existía primero no primero, dentro de todos estos servicios y como muy esencial, era el momento de cuando el Kohen Gadol iba a entrar al Kodesh HaKodashim. Fíjense, este lugar que nadie puede entrar durante todo el año y solo el Kohen Gadol va a entrar en este momento en Yom Kippur, hacer a tres peticiones muy específicas y hacer el servicio del Ketoret. Entraba a este lugar, como digo, con el brasero y se llenaba de humo todo el Kodesh HaKodashim y luego salía el Kohen Gadol. Entonces es muy interesante el Ketoret, algo que leía en este libro de Yibeyam Darkeja que me gustó mucho, que dice... El Ketoret era este incienso, diferente, 11 especies, 11 plantas distintas, que se tenían que machacar muy delgadas. Tomaba un puñado, lo metía al brasero y con el brasero entraba y ahí salía el humo. Entonces, metiéndonos en la parte interna de lo que significaba todo este servicio del Ketoret. Entonces, primero entender el carbón, este brasero que tiene los carbones. Entonces, el carbón es muy interesante porque tiene por afuera, el carbón parece como si está apagado. O sea, a diferencia de cuando hay leña ardiendo y se ve la flama, el carbón parece como si estuviera apagado, incluso muchas veces hace grisecito, ¿no? Como si ya no tuviera fuerza o intensidad en el fuego. Pero internamente sabemos el carbón está demasiado caliente, ¿no? O sea, incluso si tú pones una fogata, se prende, digamos que te dura, no sé, 2 horas la leña que pusiste, y luego se hacen las brasas, el carbón puede durar incluso el mismo tiempo y todavía con mucho calor, aunque ya no se ve el fuego, pero las brasas siempre siguen ardiendo. Eh, entonces por afuera el carbón parece apagado, pero internamente está completamente prendido, y cuando le pones ahí las especies, o sea, el fuego interno del carbón termina por quemar estas especies, ¿no? Entonces, así como esta parte interna del carbón, está de alguna manera quemando la parte externa de las plantas, o sea, del incienso, de todas estas plantas. Entonces, lo interno del carbón, el fuego interno, está quemando las plantas de afuera. ¿Y qué es lo que provoca cuando quema lo de afuera? Provoca que se genere un olor. Este humo era con un olor muy especial. Entonces, se quema la parte interna del carbón, prendía la parte externa de las plantas para sacar el aroma interno, que es sí, el aroma que es el interior que tenían las plantas. Entonces, básicamente es como lo interno revela lo interno. Entonces, que en general esto lo que genera siempre el servicio del Ketoret, o lo que nos hace, una de las cosas que hace, que llama la atención es que el Ketoret, toda la intención es, o sea, revela lo interno del fuego revela el aroma interno de las plantas. Entonces, que dice en este libro que de alguna manera es una revelación de la divinidad, o sea, hace una insinuación lo que es revelar la divinidad en todas las cosas que existen en este mundo. Quiere decir, en el ojo externo de la creación, cuando vemos el ojo externo de las cosas, lo que nos llama la atención, ¿no? O sea, es interesante por qué nos llaman la atención algunas cosas o por qué nos dan placer otras cosas, ciertos sabores, ciertas partes visuales, cierta armonía visual. Hay algo que es hay una atracción externa muchas veces de la belleza externa de las cosas y parece que las cosas son como si fueran algo, como hemos dicho muchas veces, como algo independiente. Pareciera que lo que te está llamando de la cosa es esa parte o esa belleza externa o ese placer externo, pero en realidad
como dijimos hace mucho tiempo sobre la comida, lo que está llamando el placer interno de las cosas, la vitalidad de las cosas, simplemente es el fuego interno de las cosas, es, digamos, la parte divina, la chispa divina, la divinidad que contienen ellas. Habíamos dicho cuando hablamos de la comida, eh, el placer de la comida, cuando uno se relaciona con la comida, muy, no solo padre, eso, muy interesante relacionarte que siempre el placer, el sabor que te gusta de la comida, digamos que es la parte, esa chispa divina que existe en esa comida. Entonces, a través de yo reconocer esa parte con mi interior, reconozco esa chispa divina interna, hace cuenta que le estoy quitando las capas y la atracción de lo superficial, me conecto directamente a lo interno. Entonces, empezar a reconocer lo que enseña aquí el Ketor de alguna manera es a través de o sea, fijarte en lo interno de las cosas, o a través de tu interior, fijarte en lo interno de algo más, lo que está haciendo es rescatar y revelar la divinidad que hay en cada cosa. Entonces digo, para mí me gusta esta idea que siempre que nos relacionamos con un placer, hay que reconocer que todas las cosas, no sé, hay algo que te da placer, hay algo que no te da placer de la cosa. Eso que te da placer, digamos, en la comida, el sabor de las cosas, hay que empezar a relacionarlos como que es la parte divina que tienen esas cosas, el alma, el interior de eso. Entonces, así como el Ketoret, con lo interior del carbón, revelado el interior del olor, así nosotros, al revelar lo interno de las cosas, digamos que estamos sacando el perfume de las cosas, o reconociendo que la atracción que tiene es la divinidad que tiene. Por lo tanto, entre más atracción, mayor placer me da algo, podemos reconocer que hay más luz ahí, más luz divina o más. Entonces es algo del que me gusta mucho reconocer. Luego hay un momento que, se me olvidó decir entre parte del servicio que seguramente recuerdan cuando vamos en Kippur, de repente dice que todo el pueblo escuchaba ni el Cohen decía 10 veces durante todo el servicio el Shema Meforash, el nombre divino que nunca se expresa. Y entonces durante 10 veces decía, y cuando todo el pueblo escuchaba el Shema Meforash, el nombre divino, este nombre que nos expresa, dice así el paso que cuando la gente escuchaba este nombre muy elevado, el Shema Meforash, nombre explícito que salía de la boca del Kohen Gadol, todos se aposternaban o nos doblegábamos ante ese sonido. Y en Kippur es lo que hacemos, ¿no? O sea, cada vez que se dice eso y cuando el Kohen Gadol decía eso, todos nos inclinamos y durante el servicio y la boda nos sentamos. Es muy interesante. Nunca en todo el año, bueno, al menos que yo sepa, nos inclinamos como pueblo, ¿no? O sea, nunca hay este concepto de inclinarnos, arrodillarnos, doblegarnos, más que en este momento, recordando, cuando el pueblo escuchaba el Shema Meforash, el nombre divino salirle de la boca al Kohen Gadol, todos nos sentábamos, nos doblegábamos. Entonces es muy interesante que lo que representa esta inclinación y doblegación, ¿no? O sea, primero el Shema Meforash es este concepto como que el nombre completo dice que llenaba todo. Es este concepto que hemos hablado mil veces de Ein Od Milevado. Era el momento que todos sentíamos, cuando salía de la boca del Kohen Gadol, todos sentíamos no sé, o sea, como que todo se llenaba de divinidad. Y lo único que puede hacer en ese momento era este concepto de, cuando escuchaban este nombre, todos nos inclinábamos, ¿no? Inclinarte, poner la cabeza en las rodillas, o sea, lo más alto, lo más bajo, casi casi como si diríamos como posición fetal, aunque no es así, es como una inclinación. Pero cuando nos poníamos así, estamos, básicamente es un concepto de bitul completo, de entrega completa. O sea, cuando te pones en posición fetal o cuando nos inclinamos, nos doblegamos así, es una doblegación completa ante la divinidad, ¿no? Esto que dijimos sobre Rosh Hashanah, ya no era que si nos reconocíamos como independientes o parte de Dios, como dijimos en Rosh Hashanah, sino era un momento de que solito lo solemne del día, o lo intenso del día de escuchar el nombre Shema Forash y la intensidad de la experiencia, lo que hacía era, todos nos agachábamos y nos doblegábamos. Entonces hay una forma muy interesante, igual, cuando escuchemos esto en el servicio de Abodá, es como esta entrega por completo hacia Dios, hacia... Sí. Híjole, ahí no sé por dónde meterme ahorita. Bueno, luego estaba lo del Seir, explicar un poquito, era muy interesante que se pueda pasar todos los pecados a un chivo y luego este chivo se pasaba, se mandaba a las Azazel, el Azazel como representando el otro lado, ¿no? La Sitra Achara, el lado oscuro, ¿no? Como en esta dualidad es muy interesante que en el día más solemne, con más conexión con Dios, agarrábamos un chivito, el Cohen hacía el servicio por nosotros, le ponía todos los pecados, lo mandaba hasta montaña, se quebraba este chivito en la montaña y en ese momento había perdón para todo Israel.
Entonces es muy interesante cómo lo explica el Zohar, que es toda esta idea de darle su parte al lado oscuro. Darle su parte a, digamos, al Yetzer Hara. No sé si el lado oscuro suena bien para todos, pero darle su parte al Yetzer Hara. Obviamente nosotros no solo, o sea, Dios nos dice que hagamos este proceso y por eso lo podemos decir así, ¿no? Pero Dios nos dijo cuál es el comportamiento correcto con esta parte de obscuridad o con esta parte de superficialidad de Yetzer Hara. Entonces lo que nos está diciendo es que por una parte, en este tiempo, está prohibido despreciar. Ah, o sea, uno no puede despreciar o quitar por completo de él la superficialidad. O sea, somos seres humanos, somos seres de carne y hueso. Como alguien diría, tenemos que siempre dejar un escape, siempre tenemos que dejar una parte como alimentar a ese yetzer, alimentar al ego de la forma correcta. Y por eso lo que en este proceso es, pasábamos todos como que le estábamos diciendo al yetzer, toma tu parte. Esta parte de todos los abonos, de todo lo que tenemos, toma tu parte. Y ya con eso digamos que el Yetzer Hara estaba feliz. Entonces, cuando está revuelto el bien y el mal adentro de ti, es muy difícil profundizar y entrar en más profundidad. No sabes qué es parte tuya, qué no es parte tuya, te justificas, no te justificas, no sabes qué es. Pero cuando reconoces, te reconoces como ser humano, nos reconocemos como gente que de carne y hueso, que tenemos placeres, que hay cosas que nos gustan de manera superficial y física, y hay que darles un espacio. O sea, lo que nos enseña este cabrito, este chivito, es dos cosas. Una, que siempre los pecados son externos, no son algo interno a nosotros. Si el Cohen se los puede pasar, es muy loco esa. El Cohen se los puede pasar a un cabrito y esto. Entonces, por una parte es reconocer que toda esta parte de superficialidad es externa a nosotros, pero por otro hay que saber separarla y darle siempre su espacio. O sea, solo somos seres humanos de carne y hueso. Y hay ciertas cosas que nos jalan hacia un lado o hacia el otro y reconocer y honrar ese espacio siempre de la manera correcta, pero honrar que tenemos esta atracción por lo superficial y en vez de negarlo y que siempre esté revuelto interno, es no, lo expreso, lo externalizo y lo paso como diciendo, se lo doy al Yetzer Hara, es su parte para el Yetzer Hara. Cuando hay necesidades físicas, obviamente siempre dentro de un marco alágico, pero hay que reconocer las necesidades físicas, las necesidades superficiales, no sé cómo decir, las necesidades, los placeres de la vida que nos da a nosotros y aprender a reconocerlos, ya sea en comida, ya sea viajes, ya sea cada quien con sus gustos y placeres que cada uno tenga, pero reconocer, uno, que no son cosas internas nuestras, pero siempre darle, pero no que no son cosas internas, por una parte los abonot, los pecados no son cosas internas, no tocan nuestra esencia y por lo tanto se los podemos mandar a un chivito. Pero por otra parte también entender que este chivito era un corbán casi casi, era una ofrenda que se le estaba dando a las Dazdel, ¿no? Era como la parte que le damos a la Sitra Hará, al Yetzer Hara. Entonces reconocer siempre tenemos que tener este espacio de darle a nuestros placeres. El camino de la Torá no es solo el espíritu, sino siempre es la combinación del cuerpo y el espíritu. Y reconocer que cuando el Yetzer Hara está ahí adentro y hay un marco, no verlo como algo revuelto a ti, sino separado y dado al Yetzer Hara. Digo, son muchos, muchos temas, me encantaría profundizar más en cada uno, fue una probadita y ahorita vamos a escuchar una canción que habla de todo este servicio por Ishai Ribo. No sé si lo conocen, pero lo voy a poner de YouTube para los que están viendo la pantalla, puedan estar la traducción allá. Em, pues bueno, espero disfruten y... Ujú. נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד רחץ ידיו רגליו, טבל עליו ונסתפק בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך פשט בגדי החול, לבש בגדי לבן וכך היה אומר אנא השם כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי ואם אדם היה יכול לזכור
את הפגמים, את החסרונות, את כל הפשעים, את כל העוונות. בטח כך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות החטא, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פסע למקום שפסע, פניו לקודש אחוריו להיכל, ללא רבב היו שווים פיו ומעשיו. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי לבן, לבש בגדי זהב, וכך היה אומר אנא השם, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים, שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח כך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת מאלף, אלפי אלפים ורוב ורבבות, ניסים נפלאות שעשית עמנו ימים ולילות. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ממקום שיצא ורעד במקום שעמד, פשט בגדי זהב, לבש בגדי עצמו, וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו, ויום טוב לאוהביו, כי נסלח לכל עדת ישראל. אשרי העם שככה לו, אשרי העם של שם שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
Pues bueno, una probadita nomás del ser Abodá. Espero haber transmitido la idea, pero bueno, Mesrat Hashem seguiremos platicando de Kippur para llegar ahí a Kippur con más información. Bendiciones y bonito día a todas. Gracias, estuvo precioso. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Bonito día. Bonito día a todas.